everything changed. Todo cambió. I have a speech here in Spanish, Tengo un discurso aquí en español and I had a dear friend. Where is my friend Santiago? He's right there. He yesterday he did this for me. See if you can hear it. Ayer Santiago grabó esto para mí. Y utilizan su energía para apoyar activamente al movimiento de los veteranos por la paz. ¿No creen que es hermoso usar la frustración para hacer algo? So Entonces, what I thought I would do was I got a request from Claudia in January to be here with you. lo que pensé que iba a hacer es, tuve un pedido de Claudia para traer desde enero hasta aquí, hasta el día de hoy. So what do you want me to talk about? I'm not an expert in peace. ¿De qué quieres que hables si no soy experto en la paz? She said, but you can talk about inner and outer peace and appreciative, being appreciative. Pero bueno, puedes hablar de lo que es la paz interna o la paz externa y es lo que es ser apreciativo, de ser apreciativo. And those of you who know Claudia Y los que ustedes conocen know a that it's Claudia very hard to say no. saben que es muy difícil decirle que no. I couldn't anyways. Yo no pude. So my journey started. And what I normally do is try to find something that I can get a hold of. Entonces mi viaje comenzó y lo que intento hacer es tratar de buscar algo de lo que me puedo agarrar. Como habrá paz en el mundo cuando haya paz en el corazón de todos, cada persona. I found something else. Y encontré otra cosa. I found that Xavier Meloni dijo alguna vez, el silencio no es la ausencia del ruido, sino la ausencia del ego. Quizá pueda alterar sus palabras y decir, la paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de amor. And I thought I start there. Y pensé en empezar ahí. And I struggled and I wrote a speech. Y entonces esto me produjo hacer un discurso. And then I asked a friend from Mexico to translate it for me. Y le pedí a un amigo de México que me lo tradujera. But then I speak English. I'm studying Spanish, but a little bit. Entonces hablo inglés y estoy aprendiendo español, pero hablo poquito. And here the universe started to give me signals that I did not hear. Y entonces desde que llegué, el universo me empezó a dar señales que no quise escuchar. Because I said, well, if I want to speak in Spanish, I need to practice. Porque me dije a mí mismo, si quiero hablar en español necesito practicar. So I started to ask people to speak like I eventually got Santiago to do. Entonces comencé a pedirle a las personas que empiecen a hablar en español y hasta que conseguí a Santiago que me pueda hacer el discurso. But that appeared to be very challenging. People were busy. We tried it in a car and there was too much noise in the car. And then people tried to send a file. Eso pareció muy desafiante porque la gente estaba ocupada, lo intentamos hacer en el auto, pero había mucho ruido en el auto. Alguien envió el documento hecho por It was internet. too big. Era muy grande. And then yesterday, 5 o'clock, 6 o'clock, Y ayer a las 6 de la tarde I said, Santiago, you should help me. le dije, Santiago, ¿me ayudas? And he spoke the whole speech in Spanish. Entonces él grabó todo el discurso en español. But I didn't get to the apartment until 11:30. Pero no llegué al apartamento hasta las 11, 11:30. But the person I am, I thought,
I can do the laundry and listen to Santiago speak. Como la persona que soy, pensé, voy a lavar la ropa So, y escucharlo a Santiago hablar el discurso de Santiago. so 1:30, 1:30 in the morning, I was hanging the clothes, A la listening to Santiago. A la 1:30 estaba colgando la ropa y escuchando a Santiago. And this morning, I got up at 6, did my exercises, Y esta mañana me levanté a my las 6, meditation, hice mis ejercicios, mi meditación and started listening to Santiago again. y empecé a escuchar a Right, Santiago practice. otra vez. So far, so good, although, you know, it was really pressure. I mean, I should have listened that this is not the right preparation. Y por el momento, We want to hear your heart. por That's el right. momento pensé que era una buena idea, pero de repente me empecé a dar cuenta que esto de esta forma no iba a funcionar. And I did so. I don't know whether you heard what the lady said, we want to hear your heart. So I walked in this room this morning, No sé si escucharon lo que ella dijo, pero ella dijo, quiero que hables desde el corazón, quiero escuchar tu corazón. Y cuando entré esta mañana, and I'm aware of the maze or the labyrinth, whatever you call it. estoy consciente del laberinto. And my memory starts to go back, Y puedo 8 years. recordar 8 años atrás, and then I'm introduced to Gabriel. y después me introdujeron a Gabriel. And we talk, we get introduced, he tells something, and then he introduces me to his father. Entonces comenzamos a hablar y me empieza a contar algunas cosas y de repente me presenta a su padre. And I thought, what I want to do is not right. You can have the speech. I will be happy to mail it to you. I think it's a good speech. It's a nice speech. But Entonces, not. lo que empecé a pensar es que este discurso no es lo correcto para este momento, lo pueden tener, me lo pueden pedir y se los puedo enviar, pero and the essence, indeed, is that you should listen to your heart. If you want to find peace, listen to what's happening. Listen to that in the moment. And I need to share the story about the labyrinth, and I need to share the story about Gabriel and his father. can I translate? Yes, of course. Now you start stopping me. Entonces, lo que escuché realmente es que tenemos que escuchar desde nuestro corazón, tenemos que hablar desde nuestro corazón. Y lo que les voy a contar es la historia del laberinto, lo que les voy a contar es la historia de Gabriel y la historia del padre de Gabriel. So, about 8 years ago, I was in Chartres. You know, Chartres in France. Anybody has been to Chartres in France? Hace 8 años estaba en Yate, en Francia, no sé cómo se dice Yate en in France, francés. Yate en Francia, no sé si alguien estuvo por ahí. Have you been to the cathedral? No, pero estuviste en la catedral. You've been in the Pregunta. cathedral. Sí. Have you seen the labyrinth? ¿Viste el laberinto? So, 8 years ago, I was asked to do a course like I was now asked to do with Santiago and Claudia. Hace 8 años me pidieron que haga un curso, como vine a hacer un curso con Santiago y Claudia. And the person who organized this, Bernard Tolek, said, I have a gift for you. La persona que lo organizó, Bernard Tolek, me dijo, tengo un regalo para vos. And his gift to the students and to me was that he said, we'll go back to when the cathedral was built. Y su regalo It hacia just mí finished. y a sus estudiantes es que íbamos a ir de vuelta a la catedral cuando esté terminada. So one late afternoon, we went to the cathedral as if we were pilgrims. Y una tarde fuimos a la catedral como si fuéramos peregrinos. Pilgrims, but pilgrims I think the cathedral was finished
in the early medievals. So pilgrims in the 1400s. Peregrinos como en 1400. And what I didn't know was that the pilgrims were not allowed to enter the cathedral just like that. You cannot enter the house, you could not enter the house of God just like that. Lo que yo no sabía es que los peregrinos no podían entrar en la casa de Dios así como así. Tenían que hacerlo de una determinada forma. So you could have walked for days or weeks, and you come to the cathedral, and you're allowed to enter through a small door on the side. Y entonces podrías caminar días o meses y llegar a la catedral y solamente entrar a la catedral por una puerta del costado. And that leads you down to the cellars of the cathedral. Entonces eso te llevaba hacia abajo, hacia los celares, sótanos de la catedral, celdas de la catedral. And we were received by a person who knows everything about the cathedral. Y fuimos recibidos por una persona que sabía todo sobre la catedral. And he was dressed like a monk, and he had the candles because we didn't have electric light, so he had the candle. Y estaba vestido de monje y tenía una vela porque no había electricidad. And he sang the Gregorian chants whilst he was walking in front of us, leading us through the cellars of the cathedral. Y estaba hablando sobre los cantos gregorios mientras íbamos caminando. Gregorianos. Perdón por las sutilezas. And then, so you walk in a big U under the cathedral. Entonces caminás por una gran U debajo de la catedral. And what I found fascinating was that already in the 1400s, there were different niches where people... Lo que encontré fascinante es que en 1400 había, cuando fui, había distintos nichos en donde las personas... Where the people from the different countries and the different languages had their own place to clean and wash, so they could prepare themselves to enter the cathedral. Donde las personas de distintos países tenían un espacio para lavarse, para limpiar. And only then you were allowed to, at the end of that, enter the cathedral. So you come out of the cellar and you enter the cathedral. Y únicamente después de pasar por todo ese proceso podían realmente subir y entrar a la catedral. But now imagine in the evening, so it's dark and all that is burning in the cathedral are candles, some candles. Imagínense que es de noche y lo único que hay en la catedral son velas y lo que está iluminando la catedral son velas. And so the church, when you see that building, you cannot see the roof. Entonces, because you don't see the light. Cuando vos entras al edificio no puedes ver el techo porque la luz no te lo permite. So it's like the experience of, that's how he explained it, the hands of God sort of folding over you. Es como la experiencia de las manos de Dios como doblándose por arriba tuyo. And then our guide Y nuestro said, guía dijo, do you know that the church can sing? The cathedral can sing. ¿saben que la catedral puede cantar? You know, I think you have seen cathedrals, or you have been in them. They are huge. How can one person make a building sing unless you have a microphone and speakers and... Saben que las catedrales son gigantes, entonces ¿cómo puede ser que una persona haga cantar a la catedral? A menos que necesiten un micrófono o algo para And poder then hacerlo. cathedrals don't sing. They don't sing. Buildings don't sing. Y además las catedrales no cantan, los edificios no cantan.
And then he said it may take a while. It may take a while. Y entonces el guía dijo, va a tomar un tiempo. But if you open up, you will hear the church, the cathedral sing. So, Pero si se abren y escuchan, van a escuchar que la catedral canta. so he started to sing, and this one man, I still find it so impressive. I mean, to bring the story back for myself. So there is this one man in this gigantic cathedral, so high that you cannot see the roof of the light. And there's just this one voice singing in this room. Y entonces hay este guía y solamente esta persona que empieza a cantar. Y acuérdense que no puedes ver el techo, entonces que sentís como si las manos de Dios estuvieran ahí, que empieza a cantar y escuchás la voz de esa persona. And then maybe after some, well, I don't know the time really, but I think maybe it was like 10 minutes. Después de 10 minutos, Something started to happen in the sense that you could hear that there was like an answer. después de 10 minutos, algo empezó a suceder. Entonces vos sentías y podías escuchar como si hubiese una respuesta, como si pudieras escuchar una respuesta. And the church, the cathedral sang. I mean, to me, that was and maybe still is the closest thing to the voice of God I've ever heard. Entonces la catedral empezó a cantar y para mí fue lo más cercano a estar de la voz de Dios en ese momento. And the interesting thing, and here I come back to Gabriel and his father, that's okay. I trust it's okay, Gabriel, that I bring you into the story. Because this is what happened. There are more stories like that. Ahora voy a traer a Gabriel y espero que esté todo bien, y a tu padre, pero lo más importante de esta historia es, y hay muchas como estas, muchas historias como estas. And there is a beautiful story, and actually it's recorded, but it was already recorded in the 30s of the last century. Y hay una hermosa historia que fue grabada en 1930. See? And it's a story, and I remember the name now. It's by Charles Laughton. Charles Laughton. Y es una historia de Charles Laughton. And he was a famous English actor. Y era un actor famoso inglés. It's a beautiful voice. It's a very full. When you hear the man speak, I mean, that you would go to the theater just to hear his voice. Yeah. Con una voz hermosa, y vas al teatro solamente a escuchar su voz. And he tells about the cathedral and about the labyrinth and the windows and the church. Y él habla de la catedral, del laberinto, de las ventanas, de la iglesia. And then he ends his story, the last line of his recording is, Y termina su historia y la última línea de la grabación es: we had great fathers, you and I. tuvimos grandes padres, tú y yo. Tuvimos Grandes padres, tú y yo. And it was in that moment that I decided the speech is nice, I will mail it. But it's not what I'm here to share. Y fue en ese momento cuando decidí que les iba a enviar, que el discurso es muy lindo y que se los voy a enviar, pero no estoy aquí para eso. I guess what is in my presentation is that I didn't know where to start. Lo que hay en mi presentación es que no sabía dónde comenzar. And it's maybe the same with peace. I find it very hard to find where I should start. Y me parece que es lo mismo con la paz. Encuentro muy difícil saber dónde es el lugar a comenzar. So what this journey has taught me that I should listen to the moments that come by.
Lo que este viaje me ha enseñado hasta ahora es que tengo que escuchar esos momentos y cómo se combinan esos momentos. Because they will tell me where to find peace. Porque eso me va a decir dónde encontrar la paz. And I'd like, to share a few of the beacons that help me think about this. Me gustaría compartir algunos de los momentos donde encontré esto. And one of those points is that we need to do things. Y uno de esos puntos es que necesitamos hacer cosas. A friend of mine, actually some of you saw him, well some of you, a few, during the course, un amigo mío, quizás alguno de ustedes lo vieron durante el curso, is Dan Saint, es Dan Saint, and he went to jail this week y fue a la cárcel esta semana. because he's an American and he and a group called Veterans for Peace Porque él es americano y él y un grupo de veteranos de la paz chained himself to the door of the bank se encadenaron a las puertas del banco that is funding the pipeline through territory of Native American Indians. que está sosteniendo o promocionando no sé cómo se dice pipeline, un acueducto, oleoducto, un oleoducto, where is it? En el lugar de los indios, para defender a los indios. En las reservas de los indígenas, ¿no? You should know that Dan used to be a military man. Tienen que saber que Dan era un miembro era un militar. He used to be a partner at Deloitte. Era también un socio en Deloitte, que es de abogados. ¿Sí? He has been an executive at Jefferson Wells. Un ejecutivo en Jefferson Wells. So what I'm trying to say is that he was one of the people we would consider high-end, not being engaged in things like these. Lo que quiero decir es que él sería como una de esas personas que nosotros consideraríamos que no se involucraría en algo del estilo. But it's the injustice that made him do something completely different to what he normally would do. Pero es la injusticia que hizo que él haga algo que es completamente distinto a lo que realmente normalmente hace. Being prepared to go to jail. Estar preparado para ir a prisión. And that the journey to peace is not an easy one, you know, in this country. Y el viaje a la paz no es uno fácil, especialmente en este país. But the hopeful news Las noticias esperanzadoras is that I see people starting to do things. es que empiezo a ver personas haciendo cosas. More and more. Más y más. And it has to do with learning to look at this world Y tiene que ver con aprender a ver este mundo from a different perspective. desde una perspectiva distinta. We look at our world most of the time from what I call organizational perspective. Miramos a nuestro mundo la mayoría de las veces desde una perspectiva organizacional. And that is looking from a perspective of what is not right. Y eso es una perspectiva de mirar desde lo que no está bien.
what are the things that are wrong and how can we fix them? ¿Qué es Or lo how que should está we fix mal them? y cómo lo puedo arreglar y cómo lo debo arreglar? What would happen if we tried to look at our world in a different way? ¿Qué pasaría si intentamos mirar a nuestro mundo de una forma diferente? In the speech, I actually write what would happen if we tried to look at the world ¿Qué pasaría si empezamos a ver el mundo como una madre ve a su hijo recién nacido? all the mother sees is the endless possibilities, the endless potential. Todo lo que la madre ve son las infinitas posibilidades, el potencial infinito. So what would happen if we would look at each other that way? Entonces, ¿qué pasaría si nos miraríamos unos a los otros de esa manera? So it's like we do right now, we have eye contact. If I could only see or just focus on what a beautiful person you are. Como lo que estamos haciendo en este momento, estamos mirándonos y poder ver la persona hermosa que es. And what great conversations we could have if we had the time. Y las excelentes conversaciones que podríamos tener si tuviéramos el tiempo. In Europe, Amnesty has made movies about refugees. Have you seen those movies? En Europa, Amnistía hicieron películas sobre refugiados. ¿Hay alguien que haya visto estas películas? Sí. Some of you have. Sí. Some of you have. He visto conciertos. Hay un grupo, creo que en España. ¿Conciertos? Se llama Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. Y cantan, y hay una canción de cómo sufre el mar. They sing about a song about how the sea I know. suffers. Yeah. Exacto. Y se ven, hay un chico que da algo impresionante, está tan sufrido que no puede resistir y se va cayendo de las rodillas. There is someone that is suffering and he starts kneeling. Y no lo podés ver muy And it's painful to see it straight away. I know that movie Conozco as esa well. película también. I'm talking about another series they make, so there's more to see, more to Hablo watch. de otras películas también. There is a series Hay una serie where you see people who have never seen each other, donde ven personas que nunca se han visto, coming from different areas in the world, viniendo de distintas áreas del mundo, Africa, África, Syria, Siria, parts in Europe, partes en Europa, and all they do y todo lo que hacen is ask these people to look each other in the eye. es pedirle a las personas que se miren a los ojos. So they have two chairs opposite, or I should sit on the floor and look in. Tienen dos sillas o que se miran opuestas And then look for 4 to 5 minutes into the eyes of the other. y buscan 4 o 5 minutos para que se puedan mirar en los ojos, And hacia los ojos. what happens with people who don't speak each other's language, I mean, I could do it with any of you not speaking Spanish or hardly speaking Spanish. Lo que pasa con personas que hablan totalmente otros idiomas, que yo lo podría hacer con uno de ustedes, con alguien que no habla inglés y con alguien que no habla español. Y yo no hablo español. We would experience the sensation of peace and of love. Experimentaríamos la sensación de amor y de paz. If you just sit with somebody and watch her in the eye for 4 minutes. Si solo te sentaras con alguien y lo miraras a los ojos durante 4 minutos. Which is challenging in our world. Lo que es desafiante hoy en día en nuestro mundo. Because it's so nice to shake hands, hello, how are you? And then I move to the next person. Porque es lindo saludar, pero cuando saludo a la otra persona después también. Pero nunca. So
one of my invitations, and I did this during the course as well, one of my invitations, if we want peace, is to slow down. Entonces, una de mis invitaciones, y lo hice en el curso, es que si queremos paz, tenemos que ir despacio, que es Slow bajar down. el nivel de velocidad, Slow down. ir despacio. Of course, not always, when you cross the street, keep a normal pace. Claro que no siempre, si vamos a cruzar la calle hay que ir un poquito más rápido, ¿no? This is not about walking slowly. No es de caminar despacio. This is about taking time to see each other, Esto tiene que ver con tomarse el tiempo de ver el otro, then really see each other. de verse a cada uno. Now, but in order to see the other, Pero entonces para ver el otro, you need to see yourself tiene que poderse ver a uno mismo. Nos tenemos que poder ver and listen to them. y escucharnos. Listen to the gifts life gives you every moment. Escuchar a los dones y a los talentos que la vida nos da en cada momento. Like meeting Gabriel and his father and the labyrinth. Como conocer a Gabriel y a su padre y el laberinto. That's a gift to me. Eso es un regalo para mí. Maybe different to others. We all get our gifts every moment, almost of Quizás the es day. diferente para otros, pero recibimos regalos todos los días, en cada momento. So, trying to find those gifts require Entonces, tratar de encontrar esos regalos, esos dones, requiere the stillness. It's the silence. es aquietarse, es el silencio. If I would have been too engaged in what I was going to say, Si hubiese estado muy comprometido con aquello que quería decir, I would not have observed or listened to Claudia when she told me that the labyrinth is here. I would not have spent the time to connect. no hubiese podido haber escuchado a Claudia contándome sobre el laberinto, no hubiese podido conectarme con Gabriel y con su padre. So it's trying to find the silence within yourself, which is extremely hard in our society. Entonces tiene que ver con encontrar el silencio dentro nuestro, lo que es increíblemente difícil en nuestra sociedad. I mentioned that this morning, even though I needed to practice the speech, Mencioné esta mañana que aunque tenía que practicar mi discurso, I took the time to connect to myself, me tomé el tiempo para conectar conmigo mismo, to try and become silent and see the vast emptiness. intentar estar en silencio y poder ver dentro mío la vastedad interna. Sí, no sé si es el vacío la traducción, pero la vastedad interna. Sí. So when there is no noise of all the things that you need to do, Cuando no está ese ruido de todas las cosas que tenemos que hacer. so only when you, I guess you need to practice that. I said the road to peace is a difficult one. Hay que practicar eso. Yo dije que el camino hacia la paz es difícil. Now, I've been doing this for 37 years, my practices in the morning. He hecho esto por 37 años, mis prácticas de la mañana, And I'm still searching. y todavía estoy buscando. And I'm still focused sometimes on a task and forget to listen to what is. Y a veces me enfoco en la tarea y me olvido de escuchar de qué se trata, de lo que hay. So only when you have that place of silence
Solamente cuando encuentras ese lugar de silencio, I can really look into the eyes of the other. se puede realmente ver en los ojos del otro. When, Se puede realmente ver en los ojos del otro. and then peace becomes a fact. Y entonces la paz se vuelve un hecho. Because even your enemies can be looked upon as friends. Porque hasta tus enemigos pueden ser mirados como tus amigos. And I know that is sometimes terribly difficult. Y entiendo que a veces es terriblemente difícil. But I worked in South Africa with the reconciliation groups, Pero trabajé en Sudáfrica con los grupos de reconciliación and I've seen those miracles happen. y he visto esos milagros suceder. And yes, it's not easy. Y sí, We have all this baggage of anger and revenge and y sí, no es fácil. Y entiendo que tenemos a veces estas mochilas de enojo y de venganza. so friendship, trying to be friends both with yourself, so be your own best friend. Entonces la amistad e intentar ser amigos con nosotros mismos, ser amigos con nosotros mismos, And then from there, connect to the other, because peace is not an individual thing. Peace is something between us. y, de- Otherwise, it doesn't make sense. y desde ahí conectar con el otro, porque la paz no es algo de uno solo, la paz es algo que se crea entre dos. Entonces conectar con el otro. Si no, no tiene sentido. I'm going to come to a close. Voy a llegar a un cierre, Not because I have nothing more to say, no porque no tenga nada más que decir, but I was informed that we have a session till about 1 o'clock. pero fui informado que tenemos una sesión hasta la 1 And I want to be respectful of the time. y quiero respetar el tiempo. But there is another reason. Pero hay otra razón. I'm learning the tango, Estoy aprendiendo el tango, only 2.5 years now. solo 2 años y medio hasta ahora. I used to be one of those busy executives, Era uno de esos ejecutivos ocupados and I resigned 4 years ago, y renuncié hace 4 años and I do this work, y hago esto and I sing, y canto and I dance, y bailo and I film, y filmo to understand who I am, Para not entender- only from the head. para entender quién soy, no solamente desde la cabeza. What I learned from the tango is that it's very important how you start. Lo que aprendí del tango es que es muy importante cómo comenzás. The dance starts with the cabeceo and the embrace. El baile empieza Desde el cabeceo. desde el el cabeceo y el abrazo. Abrazo. It's not the first steps. No son los It's the primeros embrace pasos. and listening to the music together. Es el abrazo y el escuchar a la música al mismo tiempo. But if you want a peaceful, and if you wish, passionate dance as well, but if you want a peaceful dance, Pero si quieres un baile pacífico and possibly passionate, y también pasional, eso es muy importante, you have to be aware that the dance, actually every step, every movement, needs to end. tienes que Otherwise- ser consciente que cada paso, cada movimiento debe terminar, ¿sí no? So speaking till the time is up, at 1 Hablar, o'clock, hablar hasta la 1, hasta que el tiempo termina, and then everybody rushes out the door, would not be very peaceful. y todos, hasta que termina y todos salen corriendo, no sería muy pacífico.
So that's why I like to wrap up and hope that you say a good farewell to each other. Y entonces quiero cerrar para que ustedes puedan decirse un lindo adiós a cada uno de ustedes. I'm going to try and read one of the last sentences I had. I mean, I did all this. Voy a intentar y les voy a leer una de las últimas oraciones que tengo del discurso. Si no me hubiera pedido en enero hacer esto, nunca habría sucedido. Ella me obligó a hacerlo y me hizo conocer el inmenso valor de la verdadera amistad en nuestro mundo. La amistad es uno de los pilares sobre los que descansa la paz. Muchas gracias.